La anterior clase habíamos visto lo que era el teorema de la probabilidad total y lo que habíamos dicho es que este teorema parte de algo fundamental que es una partición del espacio muestral. A partir de la partición del espacio muestral, en este caso en los distintos conjuntos A1, A2, A3, uno puede obtener la probabilidad de un evento que esté incrustado, si quieren, dentro de esto, ¿no? Este evento B, uno podría encontrar la probabilidad de B a partir de esta partición, utilizando justamente estas intersecciones, ¿no? Y sumado a la regla de la multiplicación, la probabilidad total nos dice que la probabilidad de un evento puede encontrarse como la sumatoria, ¿no? Como la sumatoria de todas estas intersecciones parciales, ¿no? Todas estas intersecciones parciales, con eso reconstruyo a B, y a partir de esa reconstrucción, bueno, yo también puedo eh, aplicar la regla de la multiplicación en cada una de estas particiones para tener la probabilidad individual de cada partición multiplicado por la probabilidad condicional, ¿no? del evento B condicionado a la partición. Entonces la probabilidad total tenía un poco ese uso. Habíamos visto un ejemplo relacionado a personas que fuman eh, en el departamento de La Paz para encontrar justamente cuál será la probabilidad de que las personas justamente fumen en esta población, ¿no? Que habíamos encontrado que era 0,245. Y la probabilidad de las personas que no fuman, bueno, por un tema de complemento, 0,755. Ahora, ¿por qué es importante el teorema de la probabilidad total? Porque justamente es una previa al siguiente punto de este capítulo, que es el teorema de Bayes, ¿no? ¿Qué es el teorema de Bayes? El teorema de Bayes es uno de los teoremas dentro de la estadística muy útiles justamente cuando estamos en planos basados en condiciones o en información parcial de algún evento. El teorema de Bayes, sin mirar mucho todavía la definición, ¿no? Si solamente nos concentramos en alguna de las ecuaciones, van a ver que está íntimamente relacionado a las definiciones de probabilidad condicional y también al teorema de la probabilidad total, ¿no? Lo que aparece aquí en el denominador es básicamente el teorema de la probabilidad total y en el numerador está apareciendo algo muy similar a lo que hemos visto como la regla de la multiplicación. Entonces vamos a entrar más a detalle más adelante de cómo salen estas dos funciones. Pero partamos un poco de la idea básica, ¿no? De la idea básica. A ver, vamos a partir de la misma idea, ¿no? Tenemos una partición en el espacio muestral, igual que antes, ¿no? Tenemos una partición de n eventos, A1, A2, punto hasta n eventos. Esta característica de la partición tiene la misma característica de antes, ¿no? Si nosotros unimos todos los pedazos de la partición, todas las A's, reconstruimos el espacio muestral, ¿no? Estamos ante una idea de esa partición, ¿no? Cada vez que hablamos de partición tiene esa configuración que todas las partes finalmente suman el espacio muestral. También vamos a definir un evento en particular que nos interese, que puede ser el evento A sub i, con la idea de que exista, esa probabilidad existe, es mayor a cero, ¿no? Es decir, no es una probabilidad nula, para todo i en 1 y en n, ¿no? Estamos diciendo que todas las particiones contribuyen, ¿no? Todas las particiones tienen algún tipo de tamaño, digamos, ¿no? En términos de medidas. Y después vamos a definir nuevamente el evento B, ¿no? Vamos a definir nuevamente el evento B, que es parte del espacio muestral. No sabemos cómo se relaciona con las A's, ¿no? No sabemos cómo se relaciona con las A's, pero sabemos que está dentro del mismo espacio muestral donde está esta partición, ¿no? O sea, B que pertenece al espacio muestral. Este evento igual nos dice que hay un requisito para empezar a utilizar el teorema de Bayes, es que nosotros, si bien es cierto, no conocemos cómo el B se puede calcular tal vez directamente en el espacio muestral, nosotros sí tenemos acceso a algunas probabilidades. Y nosotros tenemos acceso a estas probabilidades, ¿no? La probabilidad de B condicionada a cada uno de los pedazos de la partición. Nosotros conocemos esto, ¿no? Son conocidas, nos dice, ¿no?
Es como en el caso del ejemplo de fumar, nosotros conocemos el comportamiento del evento de interés, en el caso de fumar, en cada una de las particiones, ¿no? Cómo fuman los hombres, cómo fuman las mujeres, digamos, ¿no? Tenemos esa idea, eso es un poco lo que nos dice. O como lo que habíamos visto igual en la anterior clase con este ejemplo del candidato, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos cuál es el comportamiento del candidato, el apoyo hacia el candidato Z que teníamos en la anterior clase en cada una de las particiones. Nosotros conocemos eso. Entonces, lo que nos dice el teorema de Bayes es que nosotros podemos encontrar la probabilidad de cada partición condicionada a B, ¿no? Nosotros podemos encontrar la probabilidad de cada partición condicionada a B, de esta forma, ¿no? Nos dice, podemos describir podemos describir esta probabilidad de AI condicionado a B en forma de esta relación, nos dice, ¿no? Y a esto le llama el teorema de Bayes, a esto se llama el teorema de Bayes. ¿Qué es lo que estamos introduciendo en esta ecuación? Está la probabilidad de la partición suelta, ¿no? A sub i, multiplicada por la probabilidad de B condicionado a sub i, ¿no? Que es como la inversa de esta, ¿no? La probabilidad de B condicionado a sub i. Sobre el teorema de la probabilidad de B, ¿no? Que es sobre el teorema de la probabilidad total, no es nada más que la probabilidad de B aquí abajo. Vamos a tratar de reconstruir esto ahorita para ver que esto sea cierto, ¿no? Pero lo que nos están diciendo es que nosotros podemos reconstruir algo que tal vez no lo conocemos de manera tan clara a partir de información parcial que tengamos, ¿no? Tal vez la probabilidad de las particiones es más fácil de conseguir, la probabilidad de la condición de B dado las particiones también tal vez es más fácil de conseguir, es más fácil de calcular. Y si se dan cuenta, este numerador es parte de lo que hay en el denominador, ¿no? El denominador recorre todas las particiones, desde i igual a 1 hasta n, recorre todas las partes. Pero el numerador es un pedazo de esa parte, ¿no? Porque si notan, son exactamente casi los mismos términos, ¿no? Así que hay una relación ahí de que si yo conozco A y conozco el comportamiento de B dado I, yo puedo conocer la probabilidad de AI dado B, por ejemplo. Trataremos de desarrollar esto ya en el programa para que tengamos idea clara de más o menos de dónde sale esto, ¿no? De dónde sale esto. Vamos a hacer una especie de demostración acá de que esto es cierto. Partiendo justamente de la definición básica de las condiciones. Lo único que estamos diciendo con el teorema de Bayes es que una probabilidad condicional yo la puedo escribir en términos de otras probabilidades condicionales y el teorema de la probabilidad total. Es lo que nos dice básicamente el teorema de Bayes. Los usos y las aplicaciones lo vamos a ver hacia más adelante. Entonces nos dice, bueno, A sub i condicionado a B yo lo puedo escribir de esta forma, dice, ¿no? Yo lo puedo escribir de esta forma. Veremos, empezaremos a desarrollar esto. Por definición, la condición, esta condición, yo lo puedo escribir como la probabilidad de A sub i, la probabilidad de A sub i, intersección con B, dividido la probabilidad de B. Esto por la definición de la probabilidad condicional, ¿no? Habíamos dicho que la probabilidad condicional se define de esta manera, ¿no? La intersección de los eventos respecto o dividido entre la probabilidad de la condición. Esa es la definición de la probabilidad condicional. Podemos seguir operando tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador puedo aplicar la regla de la multiplicación, ¿no? La regla de la multiplicación nos dice que yo puedo extender esta intersección en términos de probabilidades condicionales. A ver, les voy a recordar acá la regla de la multiplicación que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? La regla de la multiplicación nos decía que yo puedo escribir, ¿no?, la intersección de eventos como un producto de probabilidades condicionales, ¿no? Partiendo de uno primero, que es, si quieren, el básico, y a partir de eso son puras probabilidades condicionales a la primera. Yo puedo hacer eso con una intersección, ¿no? Entonces, acá yo puedo escribir como la probabilidad de A sub i
multiplicado por la probabilidad de B condicionado a A sub I. Si desarrollamos esto, vamos a llegar exactamente al numerador, ¿no? Entonces veamos estos dos términos de acá y volvemos al numerador, o del numerador partimos para llegar a este segundo término, que sería la regla de la multiplicación. En el caso del denominador, como nosotros sabemos que los eventos A's, ¿no? La A1, A2, A3 hasta el evento N es una partición del espacio muestral. Como tenemos una partición y tenemos un evento B, podemos reescribir a B en términos de esa partición, ¿no? En términos de esa partición. Dicho de otra manera, podría aplicar directamente el teorema de la probabilidad total allá abajo, ¿no? Puedo escribirlo por pasos ahí si quieren, ¿no? La sumatoria, voy a cambiar un poco el iterador para que el índice para que sea otro, no sea una I, para no confundirla con la I de arriba. Que vaya en J hasta N, ¿no? Voy a hacer una sumatoria en J hasta N, pensando que tengo los N eventos, ¿no? Las N particiones ahí. ¿De quién? De la probabilidad de B intersección los A's, AJ's distintos que hay, ¿no? Perdón, ¿qué pasó con esto? Ahí, ¿no? La probabilidad de B intersección con los distintos AJ's. B, dado que es una partición, los puedo escribir de esta forma, ¿no? ¿Qué es el teorema de la probabilidad total? Simplemente, ¿no? Eso yo lo puedo escribir ahora en términos de las condiciones para que tengamos finalmente la expresión final, ¿no? Acá en aquel denominador puedo volver a reescribirlo esto en términos de las probabilidades de la regla de la multiplicación, básicamente, ¿no? Los distintos A sub J multiplicados por los B's condicionados a los A sub J, ¿no? Yo lo podría escribir finalmente así. Es simplemente un desarrollo a partir de todas las definiciones que hemos ido dando. Definición de probabilidad condicional. Numerador, definición de regla de multiplicación. Denominador, una definición de cómo B se puede escribir a partir de un espacio muestral particionado a partir de particiones. Y esto cómo se puede escribir nuevamente en términos de la regla de multiplicación, que no es nada más que el teorema de la probabilidad total, ¿no? Entonces, regla de multiplicación, teorema de la probabilidad total. Entonces sí es cierto que yo puedo escribir esta ecuación de esta forma, ¿no? Aquí lo voy a poner en términos de J para que no se confunda esto. Aquí también. No, el I deseado es otro, ¿no? Y en el numerador en realidad cubrimos todos, ¿no? Para que no haya esa confusión simplemente. De forma simple, ¿no? De forma simple, esto puede ser muy... podemos verlo desde otro ángulo, el teorema de Bayes. ¿Qué es este, no? La probabilidad solamente considerando dos eventos, ¿no? Sin considerar mucho más, ¿no? Solamente considerando dos eventos. Podríamos verlo, el teorema de Bayes, también de esta forma. Si solamente tenemos A y B, ¿no? No necesariamente estamos hablando de una partición acá, estamos hablando de dos eventos, ¿no? Yo podría escribir la probabilidad de A dado B como la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B dado A sobre la probabilidad de B. Esto es mucho más fácil de demostrar, digamos, ¿no? Demostración, ¿no? Esto es mucho más fácil de demostrar si partimos de la definición de una condición sencilla, ¿no? Si partimos de la definición de una demostración sencilla, esto es mucho más sencillo de demostrar. Si partimos de la definición de una probabilidad condicional, arriba tengo la probabilidad de A intersección B y abajo tengo la probabilidad de B. A intersección B por la regla de la multiplicación yo lo puedo escribir como la probabilidad de A
por la probabilidad de B dado A. Y abajo puedo mantener la probabilidad de B, ¿no? Puedo mantener la probabilidad de B, perdón. Ahí, ¿no? Es bastante sencillo demostrar que esto se puede escribir de esta forma, ¿no? Ahora, ¿cuál es la implicación de esto, ¿no? ¿Cuál es la implicación de esto? ¿Dónde está un poco la aplicación o el uso de este teorema? Las condiciones siempre incorporan información, ¿no? Es dado B aquí o dado B, ¿no? Lo que está introduciendo en términos de probabilidades nueva información. Hemos dicho que las condiciones reconfiguran el espacio muestral. Entonces, como el espacio muestral se está cambiando, nos interesa conocer qué está sucediendo con el evento A de interés, ¿no? ¿Qué estará sucediendo con el evento A dada la nueva información, ¿no? ¿Qué estará sucediendo con el evento A dada la nueva información? Entonces, lo que nos está diciendo de alguna manera es que como nosotros conocíamos a A, ¿no? Esta probabilidad de A sencilla, se altera al momento de introducir una condición, ¿no? Entonces, quisiéramos saber qué es lo que ocurre con esta A, dada la nueva información. Y lo que el teorema de Bayes propone es que el efecto que tiene B respecto a se puede explicar en base a estos tres términos, ¿no? Se puede explicar en base a estos tres términos. El primero nos dice el comportamiento de A al inicio, sin tener conocimiento del B, ¿no? ¿Cómo se comportaba A al inicio, sin tener conocimiento del B? Multiplicado por lo que sucedía con B, ¿no? Por cómo se comportaba la información dada, digamos, dado el evento A, digamos, ¿no? Y eso lo dividimos entre la probabilidad de B. Esta probabilidad de B en realidad viene a ser como una especie de ajuste simplemente al espacio muestral, ¿no? Simplemente es un ajuste al espacio muestral. Tal vez acá lo interesante es darle algunos nombres a estos términos que en algunas veces, que en algunos textos se incorpora, por ejemplo, ¿no? Normalmente vamos a irnos esta demostración que era un poco la más larga, ¿no? Voy a poner algunos nombres, ¿no? Dentro del teorema de Bayes, se conoce, ¿no? Se conoce como la probabilidad de los A sub i's, ¿no? La probabilidad de las A sub i's, que son estas de acá, ¿no? Estas probabilidades, como probabilidades a priori, ¿no? Son denominadas las probabilidades a priori, ¿no? Es la que sabíamos sin tener mayor información, ¿no? Son las probabilidades a priori. A esta otra probabilidad, a la probabilidad de los, en este caso, del B dado A sub I, la probabilidad de B dado A sub I, se llama, ¿no? Se llama la verosimilitud, ¿no? La verosimilitud. También podemos llamarle, bueno, la verosimilitud, ¿no? Ese es el nombre más común para ese término. Ese es el que incorpora de alguna manera la actualización, digamos, ¿no? La actualización de la información. Porque esto es lo que teníamos, entonces para calcular el A sub I, este término juega un rol importante porque este está finalmente alterando la probabilidad de A, ¿no? Este está alterando la probabilidad de A para tener finalmente esta otra de acá, ¿no? Se llama la verosimilitud o también podemos llamarle la información, ¿no? La información. Finalmente, bueno, finalmente al término probabilidad de A sub I dado B se le llama probabilidad posteriori, ¿no? Es la posterior, ¿no?
a priori, la posteriori. Es como hay una probabilidad a priori, que es lo que sabíamos de A, y hay una probabilidad a posteriori, que es una probabilidad a posteriori, que es lo que pasa con A después de la información. Esos son los términos a veces que se utilizan para estos términos. Y el uso del teorema de Bayes, como les había dicho, tiene bastantes usos en procesos de clasificación, ¿no? Cuando ven en algún momento en cursos superiores, ven por ejemplo procesos de Machine Learning basados en clasificación. Uno de los algoritmos para hacer clasificación son los algoritmos basados en el teorema de Bayes, ¿no? Y es como, por ejemplo, cómo la información puede ayudar a mejorar una predicción, ¿no? Podemos tener, por decir, la probabilidad, a ver, hay muchos ejemplos en este caso. Les comento, digamos, no sé, algunos basados en información que uno puede tener. A ver, hay un ejemplo bien típico de esto relacionado, por ejemplo, si quieren, al apoyo electoral que puede tener un candidato, digamos, para hacer una especie de monitoreo en redes. O también se puede hacer algunas clasificaciones, por ejemplo, basadas, por ejemplo, en temas de enfermedad, digamos, ¿no? Podemos imaginarnos que tenemos información de las personas con coronavirus, digamos, ¿no? En el país. El evento A puede ser con coronavirus o sin coronavirus, ¿no? Con COVID o sin COVID, ¿no? Con COVID o sin COVID. La probabilidad de que una persona tenga COVID o no tenga COVID ahora, en este momento, en Bolivia, es la cantidad de casos existentes sobre la cantidad de la población, por ejemplo. Ese es su dato más grueso, digamos, el dato general. Es la probabilidad de que una persona tenga coronavirus. Ahora, si nosotros incorporamos nueva información a ese evento, digamos, de tener COVID o no, digamos, de una persona, podríamos incorporar nueva información, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona tenga COVID? Por decir, dado que trabaja en un hospital, ¿no? Dado que trabaja en un hospital. Ya estamos introduciendo un nuevo componente que va a actualizar la información, en este caso, digamos, de que tenga COVID, ¿no? Hay documentos interesantes en este campo donde de alguna manera tratan de predecir, por ejemplo, cuál es la probabilidad de muerte de una persona a raíz de sus distintas patologías, digamos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona muera? No sé, dado que tiene... ¿Cuál es la probabilidad de que una persona muera con COVID, dado que tiene, por decir, alguna enfermedad relacionada al corazón, ¿no? Entonces ahí uno construirá, bueno, pues cuál es la probabilidad de que una persona tenga COVID, multiplicada por la probabilidad de las personas que han muerto, o sea, con un tema del corazón, y han tenido COVID, por ejemplo, ¿no? Ahí podríamos ya empezar a reconstruir este teorema basado un poco en esa información. Saber, para que esto se entienda un poco mejor, veremos un ejemplo. Vamos a hacer dos ejemplos, uno de los que ya están acá en los apuntes, yo les voy explicando, y después vamos a resolver este ejercicio que estaba planteado, ¿no? Que estaba planteado, lo vamos a resolver también para que un poco se vaya entendiendo. Así que veremos eso, ¿qué tal? Ya, a ver, el ejemplo es bastante sencillo y puede estar bien vinculado a estos ejercicios de laboratorio, ¿no? En el sentido de que estos teoremas de Bayes se utilizan un montón en la parte de la prueba clínica de algunos medicamentos, con variaciones más o menos, digamos, ¿no? Este es un poco para detectar justamente los falsos positivos y los falsos negativos que pueden haber en una determinada enfermedad, ¿no? Podríamos adaptar este ejercicio fácilmente a lo del COVID, agarrando alguno de los distintos test de medición que existen, por ejemplo, ¿no? Para calcular cuál es la probabilidad de que una persona tenga COVID, sabiendo que el test ha dicho que no tiene COVID. Como son instrumentos que tienen cierto error, entonces eso es una posibilidad. ¿Qué nos dice? Bueno, un análisis de sangre de laboratorio es 95% efectivo en la detección de una determinada enfermedad, ¿no? Un análisis de sangre de laboratorio es 95% efectivo en la detección de una enfermedad.
Y esto está basado justamente en estos instrumentos médicos, ¿no? Que tienen su porcentaje o su probabilidad de error. Lo que nos están diciendo acá es la probabilidad de éxito de este análisis de sangre es 95%, ¿no? De decirte efectivamente lo que tienes. Y en un 5% puede fallar, ¿no? Es lo que nos están diciendo. Obviamente nos interesa que estos análisis siempre sean los más altos posibles, ¿no? Así que en este caso nos plantean eso, que hay un análisis de sangre de laboratorio que es 95% efectivo en detectar determinada enfermedad. Ahora, acá nos está hablando que de la efectividad, pero condicionado a algo, ¿no? Es 95% efectivo en la detección de una enfermedad cuando de hecho está presente, ¿no? Cuando de hecho está presente. Nos está diciendo de alguna manera, si la persona tiene esta enfermedad y se somete a este análisis va a ser efectivo el 95% de las veces, ¿no? Para detectar la enfermedad, si es que la tiene, ¿no? Si es que la tiene. Sin embargo, nos dice, bueno, sin embargo, la prueba también arroja un resultado falso positivo, ¿no? Un falso positivo es decir que a las personas que no tienen, les va a decir que tiene, ¿no? Para el 1% de las personas sanas evaluadas, ¿no? Para el 1% de las personas sanas evaluadas. Que nos dice que si la persona está sana y se hace este test, en el 1% de los casos le va a decir que está enferma, ¿no? Que tiene esta enfermedad. Ese es el falso positivo. El objetivo de esto es que cada vez sean mucho menos, ¿no? Y eso está relacionado justamente a la eficacia del test que uno puede estar usando. Ya, pero esa es información. Nos dice que el 1% de los casos son falsos positivos. Bueno, es decir, que si se evalúa a una persona sana, entonces con una probabilidad de 0.01, el resultado de la prueba implica que esa persona tiene la enfermedad. Así que eso, ¿no? Finalmente nos dice, bueno, si tomamos una población en general, ¿no? Y decimos, si el 0.5% de la población realmente tiene la enfermedad, esta es como la incidencia, ¿cuánta población de esa enfermedad estará? ¿Cuál porcentaje de esa población estará enferma? En este caso nos dice si el 0.5% de la población está enferma. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad dado que el resultado de la prueba es positivo? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad dado que el resultado de la prueba es positivo? Nos están diciendo que una persona va, se hace la prueba y da positivo, ¿no? Es como cuando uno va, se hace la prueba del COVID y da positivo. La pregunta es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que realmente tenga COVID, digamos? En este caso, ¿cuál es la probabilidad de que realmente tenga esta enfermedad? ¿No? Podemos imaginarnos que es el COVID y la pregunta sería eso, ¿no? Vamos a un centro de salud, nos dicen tenemos COVID a partir del test. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que eso sea cierto? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona tenga COVID, dado que el test de COVID ha dicho que tenemos COVID, ¿no? Eso es lo que nos plantea el ejercicio. Es lo que nos plantea el ejercicio. A ver, se los voy a bajar esto acá, para que ustedes vayan viendo ahí y vayamos reconstruyendo este ejercicio, ¿no? Les voy a dar unos 2 minutitos para que lo vuelvan a leer, lo repasen y vayan escribiendo ahí para ver cuál podría ser el resultado, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer siempre es escribir la información que nos están dando, ¿no? Escribir la información que nos están dando y a partir de esa información también empezar a describir los eventos que están metidos acá, digamos, ¿no? Describir los eventos que están metidos acá. Así que a ver, les voy a dar unos 2-3 minutos para que lo vayan revisando y sobre eso vamos viendo qué tal. ¿Ya?
¿Qué tal? ¿Cómo cómo les está yendo? ¿Tiene alguien alguna duda, alguna pregunta? Ya, así que a ver, vamos viendo un poco la solución. Voy a ir mostrándoles de a poco. Lo más importante siempre es identificar los eventos que están detrás de esto, ¿no? Y más aún cuando estamos hablando del teorema de Bayes o del teorema de la probabilidad total, ¿no? Porque lo que pueden pedir los ejercicios, lo que se está buscando finalmente cuando uno está en un caso práctico puede ser muy distinto, entonces hay que tener claramente identificado los eventos, espacios muestrales, ¿no? Acá, si ustedes ven, existen dos eventos, ¿no? Normalmente cuando hablamos de condiciones hemos dicho que hay eventos compuestos que están ahí interrelacionándose. En este caso, por ejemplo, hay dos posibles eventos que están en nuestro espacio muestral, ¿no? O si quieren, nuestro espacio muestral se conforma un poco del experimento aleatorio que está detrás de que una persona puede estar con COVID o puede estar, si quieren, puede estar enferma o puede estar sana, ¿no? Es con la enfermedad o sin la enfermedad, ¿no? Primera condición, ¿no? Con la enfermedad o sin la enfermedad. Otra cosa que puede estar sucediendo, es que una persona, al momento de hacerse un test, es decir, que una persona se hace un test, esa es un poco la idea, el test le dice que está enfermo o no está enfermo, ¿no? Con la enfermedad o sin la enfermedad. Entonces estamos un poco en ese espacio, digamos, de opciones. Les voy a mostrar acá, lo vamos a tratar de graficar. O bueno, no graficar, sino ponerlo en una especie de tablita para que lo tengamos ahí, mira, para que lo tengamos claro. Un poco cuál es el experimento detrás de esto. Hay muchas formas de aproximarse a esto, tal vez la mejor manera, para mí personalmente es la tablita. Van a ver que incluso en el texto igual para el teorema de Bayes en algunos casos se utilizan los árboles para decidir, ¿no? Los árboles de condiciones que son buena opción, pero igual una tabla nos puede dar incluso mayor referencia, ¿no? Tenemos el espacio muestral está compuesto de dos experimentos aleatorios que están ahí jugando, digamos, ¿no? Uno es el resultado del test. Resultado del test o del análisis, digamos, ¿no? Resultado del test. El resultado del test puede ser positiva o negativa, digamos, ¿no? Puede ser el resultado del test es positivo o el resultado del test es negativo. El resultado del test puede ser positivo o el resultado del test puede ser negativo, ¿no? Puede decir, ¿tenemos la enfermedad o no tenemos la enfermedad? ¿No? Lo otro que tenemos en este otro lado es justamente si una persona está enferma, o está sana, le vamos a llamar, ¿no? Si una persona está enferma o sana respecto a esta enfermedad que estamos nosotros explorando, ¿no? Es como decir persona con COVID o persona sin COVID, ¿no? Y aquí se hace el test, el determinado test. Este es, si quieren, la condición de la enfermedad, digamos. Este es, si quieren, la condición, ¿no? La condición de la persona o la condición de la enfermedad. En la persona, ¿no? La condición de la enfermedad en la persona. Así que tendríamos un poco esas dos al menos, ¿no? La condición de la enfermedad y el resultado del test. Que son muy distintas, ¿no? Que son muy distintas. Una cosa es estar enfermo y otra cosa es que el test te diga que estás enfermo. O el test te diga que no estás enfermo estando enfermo. Y otra cosa es estar sana y que el test te diga que estás enfermo. Otra cosa es que estás sana y el test te diga que no estás enfermo. Los mejores escenarios, ¿cuáles son? ¿No? Son esta de acá, digamos, le voy a poner. Este es un buen escenario, en este caso.
Este es un buen escenario y este también es un buen escenario. Estoy enfermo y el test dice que estoy enfermo. Me van a hacer el tratamiento y está todo bien. Otro buen escenario es que estoy sano, me voy a hacer el test y me dice que estoy sano, ¿no? También es un buen escenario, no hay consecuencias, ¿no? Está bien. Si estoy enfermo y el test me dice que estoy enfermo, entonces se harán el debido, no sé, tratamiento, me darán las medicinas correspondientes y todo lo demás, ¿no? Estos de acá son los problemas, ¿no? Estos de acá son los problemas. Este es el espacio muestral finalmente, digamos. Una persona, el experimento tiene este espacio muestral, ¿no? Es una persona, se va a hacer el test, dada su condición de enfermedad, y puede tener diferentes resultados. Estar enferma y que le digan que está enferma. Estar enferma y que le digan que no está enferma. Estar sana y que le digan que no está sana. Y estar sana o que le digan que está sana. Entonces el espacio muestral está un poco de alguna manera configurando estos experimentos, ¿no? Lo que nos interesa saber ahora, por ejemplo, es un poco conocer estos distintos valores, ¿no? Nos interesa conocer justamente estos distintos valores o las proporciones, o tratar de esto ya darle un número a estos posibles eventos para volverlo un tema de probabilidad, ¿no? Entonces, vamos a definir justamente esos eventos, los vamos a escribir de una manera más formal. Hemos reconocido el evento enfermedad, digamos, a la condición de la persona. Vamos a definir el evento E como la persona tiene la enfermedad, y el evento E complemento como la persona no tiene la enfermedad, no tiene la enfermedad. Y T va a ser nuestra variable que va a identificar si la persona, al momento de hacer el test le sale positivo o negativo, digamos, ¿no? T positivo significa que la prueba da positivo a la enfermedad, ¿no? T negativo significa que la prueba da negativo a la enfermedad, ¿no? Negativo a la enfermedad. Entonces, a partir de eso, pues nos interesará ya un poco empezar a entender qué información nos han dado en el ejercicio, ¿no? Y esos serán los datos. Nos han dicho que el 0.5% de la población realmente tiene la enfermedad. El 0.5%, ¿no? Es decir, del 1%, la mitad de ese 1, ¿no? El 0.5% de la población tiene realmente la enfermedad. Tenemos la probabilidad de tener la enfermedad. Tenemos la probabilidad de E. Como dato tenemos la probabilidad de E, que es esta, ¿no? Que sería 0.005, ¿no? Que esto equivale al 0.5% de la población, ¿no? Para obtener este 0.5 es muy fácil, lo único que hay que hacer ahí es, si quieren, aquí lo voy a complementar. Esto es equivalente a el 0.5% de la población, dividirlo entre 100, ¿no? Porque esto estaba en porcentajes, y al dividirlo entre 100 lo voy a volver en términos relativos, ¿no? Lo voy a volver en términos relativos de entre 0 y 1, que eso ya es para nosotros una probabilidad, ¿no? Ya tenemos esa información. Por ende, dado que esta es la cantidad de personas enfermas, tengo la probabilidad de las personas sanas, ¿no? Y la cantidad de personas sanas será pues el complemento de las personas enfermas, que en este caso será 0.995, ¿no? El 99.5% de la población está sana. O esa es la probabilidad de encontrar una persona que no tenga la enfermedad. Ahora, la partición, en este caso, ¿no? La partición podríamos tomarla como esta, por ejemplo, ¿no? Esta podría ser la partición si es que queremos vincular esto a la partición que hablaba el teorema de la probabilidad total o el teorema de Bayes. Una persona tiene o no tiene la enfermedad, ¿no? Una persona tiene o no tiene la enfermedad. ¿Qué es lo que también nos dicen? ¿Qué es lo que también nos dicen? Nos dicen que cuando una persona, ¿no? Cuando una persona está enferma, la prueba tiene una eficacia del 95%, ¿no? Nos dice que un análisis de sangre es 95% efectivo cuando de hecho esta enfermedad está presente. Nos están diciendo básicamente que la probabilidad de que el test acierte, ¿no? El test diga que estás enfermo, dado que estás enfermo, es igual a 0.95.
¿no? La probabilidad de que el test diga que estás enfermo, dado que estás enfermo, es igual a 0,95. Lo otro que nos dicen es el falso positivo, ¿no? La probabilidad de que te digan que estás enfermo, la probabilidad de que te digan que estás enfermo sin estarlo, sin estar enfermo, es igual a 0,01. Es igual a 0,01. ¿Qué es lo que pide el ejercicio finalmente? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad, dado que el resultado de la prueba dice que es positivo? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad, dado que el resultado de la prueba es positivo? Nos están pidiendo esta condición. La probabilidad de que la persona esté enferma, condicionado a que el test que se ha hecho da positivo. Condicionado a que el test que se ha hecho da positivo. Y está, ¿no? Esa es toda la información que tiene este ejemplo. Nuevamente se podría actualizar fácilmente con la información que hay en Bolivia respecto al COVID y tener una idea de esto, ¿no? Una vez que se hace el test, ¿cuál es la probabilidad de que esto realmente sea cierto, ¿no? Y dependerá mucho del tipo de test, ¿no? Para el COVID hay unos 2, 3 tipos de test que hay, incluso varía la eficacia respecto al laboratorio que lo haya traído, ¿no? Entonces es todo un tema más completo o más complejo. Entonces veremos la aproximación a nuestra solución, ¿no? Veremos la aproximación a nuestra solución. Veremos la aproximación a nuestra solución. La vamos a partir en 2 pedazos para que esto se entienda. Voy a iniciar poniendo esto acá. Sin necesidad de usar el teorema de Bayes así directamente, para un poco conceptualizar y ver qué es lo que tengo, ¿no? Si es que voy a poder calcular esto con la información dada, vale la pena mirar y desarrollar la probabilidad que están pidiendo el ejercicio, ¿no? La probabilidad de que esté enfermo, dado que el test dice que sea positivo, por definición de probabilidad condicional, lo puedo yo escribir de esta forma, ¿no? La intersección dividido entre la probabilidad de que test sea positivo, ¿no? De que el test diga que es positivo. ¿Como información tengo alguna de estas? No, ninguna, ¿no? Intersección T positivo no tengo como información. La probabilidad de que el test dé positivo tampoco tengo, ¿no? Es una probabilidad interesante, pero no la tengo, no tengo esa información. Podría ahí aplicar en el numerador la regla de multiplicación, ¿no? Probabilidad en base a lo que tengo. No tengo la probabilidad de no tengo la probabilidad de T positivo, pero tengo la probabilidad de E. Entonces las puedo separar, ¿no? Con la regla de la multiplicación. Entonces esto yo lo puedo separar como la probabilidad de E por la probabilidad de T positivo condicionado a E. La probabilidad de E la tengo, es información. La probabilidad de T positivo dado la enfermedad, también la tengo, ¿no? También la tengo, que es justamente T positivo dado la enfermedad, es el 0,95. Entonces acá ya tengo la información del numerador. En el caso del denominador, como no tengo la probabilidad de T positivo, ¿hay una partición dentro de este ejercicio de la cual tengo información? Sí, ¿no? La partición es justamente la cantidad o la proporción de la población que esté enferma o no esté enferma. Sí tengo esa partición, así que aquí puedo utilizar el teorema de la probabilidad total y separar el T positivo en base a los 2 escenarios que tengo, a la partición. Y ese es el teorema de la probabilidad total, que es la que está justamente aquí abajo. La probabilidad que sería la probabilidad de estar enfermo, multiplicado por la probabilidad de que el test diga que está enfermo, dado que está enfermo. Y la probabilidad de que la persona esté sana, multiplicada por la probabilidad de que el test te diga que estás enfermo, dado que en realidad estás sano, ¿no? Dado que el complemento del enfermo, que en este caso es sano. Y tengo toda la información de acá, ¿no? Tengo toda la información de acá. Este es el teorema de Bayes, ¿no? Este es el teorema de Bayes. Desarrollando, podríamos haber aplicado directo, ¿no? Pero vale la pena hacer este desarrollo para entender qué es lo que se está pidiendo finalmente, ¿no?
En esta idea, ya lo único que puedo hacer es simplemente reemplazar, ¿no? En esta idea lo único que puedo hacer es simplemente reemplazar. Con todos los valores, porque todos los valores ya son conocidos. La probabilidad de estar enfermo es 0.005. La probabilidad de que el test acierte dado que estoy enfermo es 0.95. Este término es exactamente igual al primer término del denominador, ¿no? Porque esto es algo que pasa en el teorema de Bayes. El numerador siempre está contenido en el denominador. Es simplemente una relación de escala para actualizar la probabilidad. Entonces acá tengo 0.05 y 0.95, ¿no? Que es exactamente este valor. Más la otra partición. La probabilidad de estar sano, 0.995, por la probabilidad de que te digan que estás enfermo dado que estás sano, ¿no? Que este es el falso positivo que habíamos visto, ¿no? 0.01. Y esto había sido 0.3231, ¿no? Si resolvemos esto, la respuesta es de 0.3231. A ver, por si acaso vamos a confirmar este resultado en el R, en nuestro paquete de referencias, para que estemos seguros de estos cálculos. El numerador es este. Y a este le tenemos que dividir entre todo el denominador. Y sí, efectivamente es alto, ¿no? Ahora, si se dan cuenta es un número alto, ¿no? Es un número, sí muy alto, ¿no? Ahorita volvemos acá. Es un número bastante alto, ¿no? Siendo que la cantidad de falso positivo de este es medianamente chiquito, ¿no? Es 1%, en el 1% se equivoca, dice, ¿no? Y da falsos positivos. ¿Qué está implicando esto? Que ese 0.32 lo podríamos nosotros ver en porcentajes, como el 32%, ¿no? En el 32% de los casos, cuando una persona, en el 32% de los casos, ¿no? Está sucediendo que cuando una persona resulta que el test le sale positivo, ¿no? Le sale positivo, la probabilidad de que esta persona esté enferma en realidad es de 0.3231. Uno pensaría que esta probabilidad debería ser mucho más alta, ¿no? La probabilidad de estar enfermo, dado que el test da positivo, ¿no? Uno pensaría que este resultado debería ser mucho más alto. Pero no, es así de pequeñito, ¿no? La probabilidad de que esté enfermo en realidad es 32%, ¿no? Uno podría pensar de 100 personas, de 100 personas a las que se le hace el test y le sale positiva, el 32% de ellas es muy probable que esté enfermo y del otro complemento, del 70 y algo por ciento, perdón, del 67% más o menos, no está enferma, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia muy fuerte. A ver, un ejercicio para ustedes en este mismo marco, ¿no? Bueno, aquí también está la conclusión, ¿no? El 32.31 de los pacientes que son diagnosticados con la enfermedad en realidad sí están enfermos, ¿no? En realidad sí están enfermos. El resto posiblemente no, ¿no? Y ese es un riesgo muy fuerte, ¿no? Ese es un riesgo muy fuerte. A ver, para terminar este ejemplo con lo que tenemos acá ya descrito, les pediré a ver ustedes que vayan calculando esta probabilidad, ¿no? Antes de entrar al siguiente ejercicio. Calcular la probabilidad de que una persona, se lo voy a poner acá, ¿no? EDC. Calcular esta probabilidad. La probabilidad de que el test dé negativo, sabiendo que la persona está sana. La probabilidad de que el test dé negativo sabiendo que la persona está sana.
¿Cómo calcularíamos eso? A ver, les voy a dar unos 5 minutos para que vayan pensando en ese ejercicio. Para que vean cómo se resuelve. Pensando un poco en toda la información que tenemos, ¿no? Esto lo voy a abrir para que se vea más. A ver, ¿cómo podríamos resolver esto? Tal vez ni siquiera es útil, o sea, tampoco está necesario el teorema de Bayes en este caso, capaz, ¿no? Esta puede ser una. Y la otra que sería interesante es igual esta, ¿no? A ver, les voy a dar estos dos. La probabilidad de que la persona está enferma, dado que el test da positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona esté enferma, dado que el test da, perdón, negativo? ¿Será que se pueden reconstruir estas dos de acá? ¿O qué nos faltaría? Ahora ahí les dejo pensar unos 5 minutos para estos dos problemas. Y me van contando qué obtienen. Una opción para resolver este ejercicio, que tal vez incluso puede ir más allá del teorema de Bayes, que es siempre bueno cuando tenemos mucha información precisa como acá, digamos. Una opción podría también ser explorar alguna de estas características, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá en el fondo? ¿Qué es lo más parecido a esto? A T menos dado E complemento. Del E complemento, tal vez lo tenemos lo más cercano a esto, ¿no? Sabemos que el 1%, en el 1% de los casos, ¿no? En el 1% de los casos, dado que el E complemento, ¿no? Dado que el E complemento, o sea, dado que sucede que la persona está sana, la probabilidad de que del test diga que está sano es de 0.01. Acá el E complemento es el que está fijo, ¿no? El E complemento es como el que define el nuevo espacio muestral. Es el que define el nuevo espacio muestral. Entonces, en el espacio muestral puede suceder 0.01 o puede suceder el complemento de esto, ¿no? Puede suceder el complemento de esto. El complemento del T positivo es el T negativo, ¿no? El complemento del T positivo es el T negativo, ¿no? Acá tal vez eso se va a visualizar mucho mejor. Acá tal vez esto se va a visualizar mucho mejor cuando lo podamos trabajar desde la tabla, por ejemplo, ¿no? Les voy a mostrar desde la tabla un poco el resultado para que vean cómo podemos operar desde acá, ¿ya? Miraremos un poquito la tabla para entender cómo están funcionando las condiciones. Esto, imaginemos que es una tabla de probabilidad, ¿no? Es una tabla de probabilidad donde tengo que tener las probabilidades de cada uno de estos casos. Y las condiciones hemos dicho que, ¿no? Como antes teníamos, ¿no? Por ejemplo, si aquí tengo 30 estudiantes, acá tengo 45, aquí tengo por ejemplo 23, aquí tengo 21 y esta era por ejemplo la condición A, esta era la condición B y este era el caso por ejemplo Z y este era el caso X, por decir, o X y Y. Si yo les decía, bueno, calcular la probabilidad, ¿no? Calcular la probabilidad de X dado que sucedió A, digamos, ¿no? La probabilidad de que X dado que sucedió A. ¿Qué significaba en la tablita? Solamente me interesaban las A's, ¿no? Solamente me interesaba la A, solamente me interesaba esta fila, solo es la que juega,
Solo esta es la que juega, digamos, ¿no? Porque el espacio muestral se configuraba a esta fila. Entonces, de estas dos, ¿cuál es la probabilidad de que suceda X? ¿No? Será pues 30 entre la suma de estas dos, ¿no? Esa será esa probabilidad. En este caso, esta probabilidad, por ejemplo, en esto será pues 30 dividido entre la suma de estos dos, 75, ¿no? Así calculábamos la idea de la probabilidad condicional con estas tablas. Aquí uno podría pedir igual, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda A dado que ha sucedido X? Ha sucedido X. Ha sucedido X, entonces, ¿quién me interesa? Solamente esta columna. De esta columna, ¿quién me interesa? La ocurrencia de A, ¿no? La ocurrencia de A. En este caso será igual a 30, pero dividido entre la suma de estos dos, porque es el nuevo espacio muestral, es lo que me interesa ahora. Es 30 dividido entre 53. 30 dividido entre 53. Aquí hay una cosa muy importante que hay que mencionar en las condiciones. Que una condición, hemos dicho que redefine el espacio muestral, ¿no? Una condición redefine el espacio muestral. Antes todo esto era el espacio muestral. Con la condición A, el espacio muestral se ha reducido solamente a esta fila, a lo que ha sucedido con A. En el caso de lo que ha sucedido con A, tengo 30 casos en X y tengo 45 casos en Y. Pero este es el nuevo espacio muestral. Si nosotros calculamos ahora la probabilidad de Y condicionado a A, ¿no? Sigue en el mismo espacio muestral, sigo en la misma condición si quieren. Y condicionado a A, ¿cuánto será? 45 dividido entre 75. Sucede algo muy importante en las condiciones, y es que las condiciones también están vinculadas a los axiomas de probabilidad. Dada una condición, en este caso dada la condición A, los eventos que están sucediendo en A tienen las mismas características de los axiomas de la probabilidad. Si yo sumo todos los eventos que están sucediendo en A, eso también tiene que sumar 1. Los eventos que están sucediendo en A son el X y el Y. Si yo sumo esos porque son los únicos eventos que están acá, eso tiene que dar siempre 1. Estas probabilidades de acá que oye siempre tienen que ser mayores o iguales a 1, ¿no? Esas condiciones siguen vigentes, ¿no? Entonces lo que estoy ahí mencionando es que la condición genera un nuevo espacio muestral. En ese nuevo espacio muestral se aplican todas las propiedades y todos los axiomas que habíamos visto de probabilidad. En este caso, digamos, dado que está sucediendo A, ¿qué es lo que sucede? Sucede X o sucede Y en ese espacio muestral de A. Para el caso particular de esto, ¿no? ¿Qué está sucediendo acá? La persona está sana, ¿no? La persona está sana. Dado que la persona está sana, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué eventos posibles podrían haber, digamos, dentro del espacio muestral la persona está sana? ¿Qué espacios podrían haber dentro del espacio muestral la persona está sana? Que el test da positivo o el test da negativo. Esos son los únicos dos eventos dado la condición de que la persona está sana. Y la suma de esos dos eventos en este nuevo espacio muestral donde la persona está sana siempre debería ser igual a 1. Siempre, ¿no? Porque siguen cumpliéndose los axiomas de la probabilidad dentro del nuevo espacio muestral que se está creando. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo? Acá arriba sabía que cuando la condición existe de que la persona está sana, el T positivo vale 0.01. Por lo tanto, ¿no? Si la persona está sana, el T negativo debería ser el complemento para llegar a 1 respecto a este valor. Esto simplemente debería ser 0.99. 0.99. Ese valor debería ser simplemente eso. 0.99. Porque el espacio muestral se ha reconfigurado. Ahora la condición es E complemento y me interesa qué está pasando con los dos otros eventos, el T positivo o el T negativo. El T positivo sé que es 0.01. El T negativo tiene que ser necesariamente su complemento para que esto siga sumando 1, ¿no? Siga sumando 1. Eso es lo importante en esta parte, ¿no? Para el siguiente que es
¿Qué es este ejercicio? A ver, ¿qué es esta probabilidad de acá? A ver, un momentito, se está poniendo lenta la computadora. Espera un momento que empiece a reaccionar. Creo que ahora sí. Ya, a ver. Se ha puesto un poco lento. Este de acá, este segundo ejercicio, este de la probabilidad de que esté enfermo, dado que el test da negativo, lo vamos a realizar utilizando la tabla ahora, ¿no? Utilizando la tabla. Vamos a tratar de calcular esto fácilmente como lo hemos hecho acá con esta tablita de ejemplo de X, Y, el A y B, digamos, ¿no? Con eso lo haremos, ¿no? Vamos a imaginarnos que tenemos una población de tamaño 100, digamos, ¿no? Es una población ficticia de tamaño 100, ¿no? Para hacer en términos relativos esto. Es el 100% de nuestra población, digamos, ¿no? Estas 100 personas, ¿no? Van a tener alguno de estos comportamientos que tenemos acá, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros sabemos de estas 100 personas? Incluso deberían ser un poco más pequeño esto, ¿no? Le voy a poner uno nomás para hacerlo más familiar a la tablita o a la información que tenemos de ese ejercicio. Pensemos que esto es uno. ¿Qué es lo que sabemos de esta tabla, ¿no? ¿Cuál es la proporción de las personas enfermas y la de las personas sanas? Eso tenemos como información acá, ¿no? Eso tenemos como información acá. La cantidad de personas enfermas es 0.05 y la cantidad de personas sanas es 0.995. Eso lo puedo anotar acá como información. La cantidad de personas enfermas es 0.05. A ver, 0,005. Y la cantidad de personas sanas es 0.995. ¿No? Estoy reconstruyendo la tablita para que todo calce, ¿no? ¿Qué sabemos de T positivo o T negativo? ¿Será que tenemos algo de esa información o será que tenemos algo de esta información? El T positivo lo tenemos calculado del ejercicio anterior acá, ¿no? El T positivo es justamente todo lo que está aquí abajo, ¿no? Es justamente todo lo que está aquí abajo. Es 0.05 por 0.95, ¿no? Es justamente todo lo que está aquí abajo. A ver, veremos ese resultado a qué es igual. El T positivo, según esto, es igual a todo lo que tengo en el denominador, que es este valor, ¿no? Este es el T positivo, por ejemplo. 0.0147. 0.0147. Este T positivo de acá es 0.0147. Ese es el T positivo por el teorema de la probabilidad total que hemos obtenido antes. Ese es el T positivo. Por lo tanto, el T negativo será pues 1 menos este valor, ¿no? 0.9853. Ahí ya tengo al T negativo, por ejemplo, ¿no? Un poco utilizando alguna información que tengo de las tablas. Si fuera el escenario, ¿no? Si fuera el escenario, este segundo parecería que ya lo puedo calcular. Tal vez todavía no, ¿no? Pero el T negativo es el que me interesa. Es el T negativo es el que me interesa, ¿no? Ahora, ¿qué más tenía como información, ¿no? ¿Qué más tenía como información? Me dicen que T positivo dado E es igual a 0.95, ¿no? T positivo dado E es igual a 0.95. Me dice que T positivo, este de acá, ¿no? Este de acá, el valor de acá, condicionado a que la persona está enferma, ¿no? Condicionado a que la persona esté enferma, que está bien acá, estoy en esta fila justo. Este valor es 0.95. Este valor es 0.95. No necesariamente este valor me está diciendo, cuando la persona esté enferma,
esa probabilidad de 0,95, ¿no? Lo que me está diciendo de alguna manera es que para construir este 0.05, el valor de acá es el 95% de este valor. Y el valor de acá viene a ser el 5% de este valor. Eso yo lo puedo reconstruir de esta manera. Más 0,95% de este valor. Ese es esta celda. Ese es el valor de esta celda. Por lo tanto, este valor sería esto menos esto, ¿no? Estoy tratando de reconstruir la celda de la mejor manera posible, ¿no? Ahí tengo mucha información. 0.0475. Si sumo estos dos, esto es igual a 0,5. Y este de acá representa el 95% de este valor. Ya tengo casi todo para construir la tabla. Tengo esto menos este valor. Tengo esa celda. Más esta celda menos este valor. Tengo esa celda. Todo esto suma 1, ¿no? Todo esto suma 1, ¿no? Esta tabla de alguna manera representa tablas de este estilo, por ejemplo, ¿no? Como la que habíamos armado. Y sobre este tipo de tablas, como ya está construida de esta forma, podemos calcular la probabilidad que ya queramos, digamos, ¿no? En este caso, la probabilidad de T negativo dado que la persona esté enferma, ¿no? Vamos a poner acá la probabilidad de que sea T negativo condicionado a que la persona está enferma, ¿no? Condicionado a que la persona esté enferma. Solamente me interesa la columna de las personas enfermas. Solamente me interesa esta de acá, ¿no? Solamente me interesa esa columna. A ver si estamos bien. La probabilidad de que la persona... ¿dónde está? Es esta, ¿no? E condicionado a T negativo. Estoy leyendo mal, perdón. Es la probabilidad de que la persona esté enferma, dado que el test da negativo. Es esto lo que se está pidiendo en realidad. La probabilidad de E, dado que esté negativo, ¿no? La probabilidad de que la persona esté enferma, dado que el test da negativo. Dado que es negativo, el espacio muestral se reduce a esta columna. Este es el nuevo espacio muestral. Este es el nuevo espacio muestral. La probabilidad de E será 0.00025 entre 0.9853, ¿no? Como lo que hacíamos acá. 30 dividido entre la suma de estos dos, entre 75, ¿no? O lo que hacíamos acá, 45 entre la suma de estos dos. En este caso será 0.00025 dividido entre la suma de estos dos, entre 0.9853. Esta probabilidad fácilmente será más este valor, que es la probabilidad de que esté enferma, dividido entre el nuevo espacio muestral, que ahora son 0.9853. Y esa es esta probabilidad, ¿no? Esa es esta probabilidad, 0.000253, ¿no? Con el resultado de la tabla podríamos encontrar justamente ese valor. Es tal vez un poco más trabajoso, hay que un poco visualizar el ejercicio, el ejemplo. Pero después, una vez que construimos las tablas, ya puedo obtener cualquier cosa, ¿no? Cualquiera de las condiciones. Ya tenga aquí uno o más resultados, ¿no? Acá tengo básicamente dos casos arriba, dos casos abajo. Pero eso se puede generalizar a más casos, ¿no? Así que voy a poner acá ese resultado siguiendo la tabla. Sigue lenta, ¿no? Sigue lenta la computadora. O bueno, el programa parece que está un poco colgado. Ya. Entonces, una manera es reconstruir la tabla, como lo hemos hecho, ¿no? Se la puede reconstruir de muchas formas, ¿no? En algunos semestres, varios de sus compañeros que les costaba un poco entender el teorema de Bayes, era más fácil armar una tabla de esta porque es reconstruirla en base un poco a reglas de 3, en base a proporciones, y funciona muy bien, ¿no? Funciona muy bien. El teorema de Bayes en realidad es un poco una abstracción de esta tabla para utilizarla ya de manera formal con probabilidades, ¿no? Acá, por ejemplo, podríamos demostrar fácilmente este 0.3231. ¿Quién es? E condicionado a T positivo. T positivo es esta. Entonces, acá puedo hacer, la E es la probabilidad de estar enfermo
condicionado a T positiva, es esta celda de acá, ¿no? Dividido entre su total, entre 0,417, ¿no? Dividido entre 0,417. Y ese resultado es 0,3231, ¿no? Que es el resultado que teníamos acá utilizando todo el teorema de Bayes, ¿no? Que aquí ha salido muy fácilmente utilizando ya nuestra tablita, ¿no? Nuestra aproximación con la tabla. Esta es, por ejemplo, la probabilidad de que la persona esté enfermo, dado que el test es positivo, ¿no? Que era el ejercicio. Podríamos habernos aproximado también por ese lado, ¿no? Utilizando esta tabla. Ya, a ver, entonces, no sé si tienen dudas, preguntas hasta esta parte. Comentarios. Licenciado, ¿podría volver a explicar cómo sacó el denominador de la probabilidad de E dado temas? Este de acá, este de acá abajo. Sí, ya te diría. Ya, súper. Ya, a ver, si desarrollamos esta formulita inicialmente, ¿no? Estarán de acuerdo que por la definición de probabilidades condicionales es esto, ¿no? En el denominador tengo la probabilidad de T positivo, ¿no? La probabilidad de T positivo. Esta probabilidad, como no la conozco abiertamente, ¿no? Pero sí tengo el conocimiento. A ver, voy a verla mejor desde acá para que se vea mejor. Aquí, ¿no? Es lo mismo que tengo en el paquete ahí. Esta probabilidad no la tengo necesariamente, ¿no? No la tengo. En toda la información que hay no está, ¿no? ¿Cómo puedo obtener esta probabilidad? Puedo ahí recorrer, si es que existe alguna partición, puedo reconstruir esta probabilidad a partir de la partición. En este caso sí hay una partición. La partición es, y la partición tiene que ser conocida. La partición de esta población es si la persona está enferma o no está enferma. Enferma 0,05, que no está enferma 0,995. Entonces tengo esa partición. Y además conozco el comportamiento de T dada las particiones, ¿no? Dada la partición de estar enferma 0,95, dada la partición de que no está enferma 0,01, ¿no? Conozco eso. Entonces, por el teorema de la probabilidad total, ¿no? Por el teorema de la probabilidad total, esto yo lo puedo extender, ¿no? Yo lo puedo extender. El teorema de la probabilidad total me dice, bueno, tú esto lo puedes escribir de esta manera, ¿no? Como la suma de particiones y la intersección, digamos, de esta partición con este evento. Si volvemos a la partición, al teorema de la probabilidad total, me dice que cualquier evento, digamos, en este caso imagínense que estos A1 son enfermo o no enfermo, y este rojo es el T positivo. Dice que yo puedo escribir a cada evento B como la suma de cada una de estas partes. Y después estas partes que son las intersecciones entre el evento B y el A, lo puedo escribir por la regla de multiplicación de esta forma. Por la probabilidad de AI, que es la partición, multiplicado por la probabilidad de B dado AI, ¿no? Entonces acá yo conozco el comportamiento de la partición. Y conozco cómo se comporta el T positivo dentro de cada partición. Entonces yo puedo usar eso para sumar y reconstruir a la probabilidad deseada, en este caso la probabilidad de B. Voy a utilizar esta relación en realidad, ¿no? Para el ejercicio, esto significa la suma de las particiones. La probabilidad de E más la probabilidad de E complemento. Ahí tengo la partición. Cada una de esas multiplicadas por la información que yo tengo de T positivo dentro de cada partición. T positivo con la primera partición. T positivo con la siguiente partición, ¿no? Probabilidad de T positivo con la partición. En teoría, este de acá, por ejemplo, este primer elemento de aquí abajo, es la intersección entre T positivo y de los que están sanos, que se puede escribir de esta forma. Y esta de acá es la otra partición, ¿no? Sería la intersección entre T positivo y los que están perdón, este es T positivo con los enfermos, este es T positivo con los sanos y este es T positivo con los enfermos, ¿no? Y yo uno los dos y puedo reconstruir de esa forma T positivo. Hacemos esta partición principalmente porque tenemos información de cada uno de estos pedazos.
sé cómo se comporta la partición y sé cómo se comporta este T positivo en cada partición, ¿no? Sé que el 95% de los casos cuando está enfermo es correcto. Sé que, por decir acá, cuando una persona está enferma y sale positiva el test, entonces es 0.01, ese falso negativo, o ese falso positivo, perdón. Y bueno, también sé el tamaño de las particiones, 0.05 y 0.995. Ese es un poco el origen de ese denominador, que es utilizar el teorema de la probabilidad total. Es utilizar el teorema de la probabilidad total, ¿no? Entonces, cuando vean algún ejercicio, algún problema donde se les pide una probabilidad que no se les ha dado, ¿no? Aquí no está definida, es muy probable que esa probabilidad se la tenga que reconstruir a partir de otras probabilidades, y principalmente ahí lo que hay que encontrar es la partición, y cómo esta probabilidad se vincula a esa partición, ¿no? Cómo se vincula a esa partición. ¿Alguna otra consulta? Lick, de las tablitas, ¿nos podría volver a explicar, por favor? Claro. A ver, en este caso del A, B y X, Y, ¿no? Voy a completar esta tabla de abajo. Cuando hemos visto la parte de las particiones, bueno, cuando hemos visto, perdón, la parte de las probabilidades condicionales, normalmente siempre partíamos de tablas que tenían un poco esta idea, ¿no? Cuando hemos visto esto de los partidos políticos o de los estudiantes de informática con alguna posición electoral y candidatos, partíamos de una tablita de ese estilo para explicar las condiciones, ¿no? Si recuerdan, esta tablita habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Y la condición, hemos dicho, la condición simplemente nos pide que nosotros nos concentremos en una fila o en una columna según la partición dada, ¿no? Porque finalmente lo que hace las condiciones es afectar el espacio muestral, ¿no? En este caso, por ejemplo, para hallar la prueba de X condicionado a A solamente nos interesa, solamente esta, y los eventos que suceden dentro de A son X y Y. Entonces, la prueba de X será 30 entre 75, porque el nuevo espacio muestral de 119 se ha reducido solamente a 75. 30 75, 45 entre 75. Ese nuevo espacio muestral que se genera sigue cumpliendo las mismas propiedades de la probabilidad de los axiomas que habíamos visto. La suma de los eventos que están en A, en este caso X y Y, tienen que seguir siendo igual a 1. X más Y suma 1, ¿no? 30, 75 entre 45 entre 75 es 1. Lo mismo va a suceder si yo me planto en B, o yo me planto en el X, o yo me planto en el Y, ¿no? Según dada la condición. Dada esta tablita era muy fácil calcular estas condiciones, ¿no? Depende mucho de lo que yo vaya viendo. Para la tabla del ejercicio podemos hacer algo muy similar, dado que nos están dando información interesante. Para empezar, nos dan información de estas marginales que normalmente se le llaman a las tablas, ¿no? Estas son la marginal para la condición de enfermedad y esta es la marginal para el resultado del test, por ejemplo, ¿no? Podemos empezar a anotar información que nos han dado. Sabemos que el 0.05% de la población tiene la enfermedad. Eso en términos de probabilidad es 0.005, ¿no? Lo que significa que la población sana es 0.995. Me puedo imaginar esto como una población de una persona, como una población o 1, digamos, como un valor 1 para tener aquel total. Tal vez para que los números sean más interesantes de manejar, podría decir que esto es 1000, digamos. De 1000 personas, 5 están enfermas y 995 están sanas, por ejemplo. También lo podría poner en esos términos, ¿no? De 1000 personas, 5 están enfermas, 995 están sanas, ¿no? Pero para mantenerlos en los términos del ejercicio, me dice que de esta población, que es una, digamos, 1 la población por decir, el 0.005 está enferma, 0.995 está sana. Eso como información. Resolviendo el ejercicio anterior hemos visto que el T positivo había sido igual a 0.417, ¿no? La probabilidad de T positivo había sido 41.7, ¿no? Esto de acá, la probabilidad de T positivo había sido 0.147, ¿no? Desarrollando todo lo que está en el denominador. Ya tengo este resultado acá, el 0.0147. Esta tabla tiene que ser perfecta, ¿no? La suma de las filas tiene que dar esto, la suma de esto tiene que dar esto, la suma de estos dos tiene que dar esto, la suma de estos tiene que dar esto, y finalmente la suma de todas estas celdas debería dar 1, digamos, como en este caso.
Si yo sumo 30, 45 da 75. Si yo sumo 23, 21 da 44. Si yo sumo 30, 23, 53. Si yo sumo todos estos celdas debería dar 119. Lo mismo acá, si yo sumo todo esto debería dar igual a 1, por ejemplo, ¿no? Igual a 1. Esa es un poco la idea. Ya tengo que esto es igual a 0.0147, ¿no? Por el ejercicio que habíamos resuelto. Por lo tanto, ya puedo obtener esta por complemento. 1 menos este valor será pues este valor, ¿no? Así me garantizo que sumando 0.0147 más 0.9853 es igual a 1. Entonces ahí ya tengo completadas las marginales, ¿no? Esta marginal, esta suma si quieren, esta suma marginal de acá y esta suma marginal de acá también. Lo que me faltaría era completar las celdas. Entonces ahí podría empezar de cualquier celda, completo uno de estos valores, puedo reconstruir toda la tabla, ¿no? Porque es una tabla chiquita. Lo que habíamos dicho, por ejemplo, otra información que nos daban era que nos decían esto, por ejemplo, ¿dónde está? Acá, esta, ¿no? Cuando la persona esté enferma, la probabilidad de que esta persona, el test le salga positivo, era igual a 0.95, ¿no? Era igual a 0.95. Dicho de otra manera, significa que esta celda representa el 95% de este valor. Y esta celda debería representar el 5% de este valor, ¿no? Entonces, esta celda representa el 95% de este valor. ¿Cuál es el 95% de 0.005? Para obtener el 95% de este valor, lo único que se hace es multiplicar esto, ¿no? 0.95, 0,95 por el valor, por el E4 en este caso. Con eso tengo el 95% de este valor. Es como decirles, bueno, ¿cómo obtengo el 50% de 38? Entonces, eso es 0,5 por el 38. Será 19, digamos. El 50% de 38 es 19. Lo mismo acá. ¿Cuál será el 95% de 0.005? El 95% de ese valor es 0.00475. Ya con este valor puedo reconstruir absolutamente todo, ¿no? Porque tengo las marginales. Este de acá será este menos este, ¿no? Este valor de acá será justamente este menos este. Este valor de acá será este menos este. Y este valor de acá será este valor menos este otro. En estas tablitas de 2×2 se reconstruye muy rápidamente si nosotros reconstruimos las marginales o reconstruimos alguno de estos valores. Ya dependerá de la información que ustedes tengan disponible. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya, súper. Entonces, por ejemplo, para el siguiente ejercicio tal vez sea más interesante que ustedes vayan viendo la aproximación que a ustedes más les conviene, digamos, ¿no? La aproximación formal siempre es interesante si podemos identificar claramente las probabilidades, ¿no? Tal vez la tabla puede ayudar algunas veces. Es un tema más que todo siempre de razonar, digamos, lo que uno puede obtener, ¿no? Vamos a ver para completar esto que ya se ha liberado seguramente el espacio que estaba cargando esto. Este valor habíamos dicho que finalmente era este, ¿no? 0.0025. La probabilidad de que una persona esté enferma, dado que el test ha dicho que es negativo, es muy, muy baja, ¿no? La probabilidad de que la persona esté enferma, dado que el test ha dicho que es negativo, es muy baja. Que está bien, digamos, eso es bueno, ¿no? El test es muy efectivo para decir que no estamos enfermos, digamos, ¿no? Ya, súper. Entonces, a ver, veremos este ejercicio que estaba planteado el anterior semestre, pero tal vez lo podamos ir discutiendo con ustedes. Este ya es un ejercicio de la práctica del libro, que es el ejercicio 22 de la página 290. Es el ejercicio 22 de la página 290. Es muy parecido al ejercicio anterior que habíamos visto. Es muy, muy parecido, ¿no? Nos dice, 1 de cada 10 personas de una población tiene tuberculosis. 1 de cada 10 personas de una población tiene tuberculosis.
De las personas que tienen tuberculosis, el 80% reacciona positivamente a la prueba Y. ¿No? Se les hace una prueba, entonces se les hace seguramente un tratamiento, entonces el 80% reacciona positivamente a la prueba Y, ¿no? De las que tienen tuberculosis. Mientras que el 30% de las que no tienen tuberculosis reaccionan positivamente. Una persona de la población es seleccionada aleatoriamente y la prueba Y es aplicada. ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona tenga tuberculosis si reaccionó positivamente a la prueba? Es muy similar al anterior ejercicio. Solución, ¿no? Solución. Una opción es armar la tablita. Podría funcionar, pero nos acercaremos a la parte formal, digamos, ¿no? Para tratar de resolverlo esto con el teorema de Bayes. Solución, bueno, vamos a definir algunos eventos, ¿no? Sean los siguientes eventos. Esto es lo que normalmente siempre tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que empezar a definir los eventos y las particiones. Acá hay como dos particiones y el experimento detrás de esto es igual, ¿no? Una persona que se hace el test de tuberculosis y, bueno, la condición de esa persona respecto a la tuberculosis, si tiene o no tiene tuberculosis. A ver, podemos llamar acá la prueba, a la prueba es fácilmente, esta de las Yes es fácil porque podemos llamarle de esta forma, ¿no? Sean los eventos Y positivo y Y negativo, como antes, ¿no? La prueba da positivo a tuberculosis o da negativo, ¿no? La prueba da positivo a tuberculosis. Y en el otro caso es la prueba da negativo a tuberculosis. Siguiente evento que está sucediendo es si la persona tiene tuberculosis o no. Acá puedo poner tuberculosis, como la persona tiene tuberculosis. Ese va a ser el evento. Y el otro evento podemos ponerle como de esta manera, ¿no? La persona no tiene tuberculosis o... Sí, está bien, la persona no tiene tuberculosis. Mejor para ser similar al anterior caso, digamos, ¿no? El complemento de T, no tiene tuberculosis, ¿no? La persona no tiene tuberculosis. La persona no tiene tuberculosis. ¿Qué información nos han dado? ¿No? ¿Qué información nos han dado? La información dada es... A ver, ahí les dejo, tenemos unos 17 minutos más, así que creo que nos da el tiempo. A ver, pues rápidamente repasen, vean, dado los eventos que hemos definido, y qué información nos han dado, qué probabilidades nos han dado. La probabilidad de qué condicionado a qué, ¿no? Ya vayan escribiéndolo en el chat y vemos qué tal, ¿no? ¿Qué probabilidades nos han dado? Nos han dado cuántas probabilidades, ¿no? No sé cuántas. Pero bueno, voy a ir anotando lo que ustedes me digan y vamos a ver si es cierto, ¿no? Y bueno, ¿y qué probabilidad pide también, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad que pide? Nos han debido dar algunas probabilidades por ahí. No sé cuántas, no sé cuáles. Y bueno, y la pregunta es igual, ¿qué probabilidad pide, no? A ver, vayan revisando y vayan escribiendo en el chat para tener un poco la idea de eso. ¿Sí? A ver, les voy a dar unos 2 minutitos para que vayan escribiendo y de ahí un poco recolectamos lo que tengan.
¿Qué tal? ¿Alguien, algún valor, alguna de las probabilidades que nos han dado? ¿Qué tal? ¿Alguien, alguna probabilidad que nos están dando? ¿Cuál es la partición? ¿La partición la da Y o la da T? Ambos generan una partición, pero ¿cuál es la partición que nosotros conocemos? ¿Cuál es la partición que nosotros conocemos? O sea, de la cual nos dan información. ¿Qué dicen? Ya, bueno, ahí Paula Andrea nos da un valor que es la probabilidad de T 0.001. Que creo que no es tan información dada, ¿no? Ya es un poco procesada, así que veremos si llegamos a esa parte, aunque sí, ¿no? La probabilidad que las personas tengan tuberculosis, ¿no? La persona tiene tuberculosis. Sí, a ver, veremos. La probabilidad de que una persona tenga tuberculosis, ¿cuánto es? Nos dice, una de cada 10 personas de una población tiene tuberculosis. Una de cada 10. En términos relativos, ¿cuánto sería eso? Y está, ¿no? En términos de probabilidades, dice que si yo agarro a una persona de cada 10, esa tiene tuberculosis. Ese es 0.1, ¿no? 0.01, ¿no? Sería muy distinto si nos dice, por decir, el 10% de la población tiene tuberculosis, digamos, ¿no? Esto sería 10 dividido entre 100, por ejemplo, ¿no? 0.1. Sería distinto si el 1% de la población tiene tuberculosis, 1 entre 100, por ejemplo, ¿no? 0.01. Si nos dicen eso, ¿no? Entonces ahí hay que darle un poco de atención. En este caso nos dice 1 de cada 10, 1 de 10, 1 de 10, ¿no? De 10 personas, una va a estar. Eso representa el 10% de la población, o lo que es lo mismo en términos de probabilidad, el 0.1. Nos dicen que el 0.1 de la población tiene tuberculosis, el 10%. Que también nos dicen de las personas que tienen tuberculosis. Por lo tanto, dado que sabemos los que tienen tuberculosis, podemos saber quiénes no tienen tuberculosis. Su complemento, que sería ¿cuánto? 0.9. 9 personas no tienen tuberculosis, una persona tiene tuberculosis, ¿no? El 0.9 en probabilidad, el 0.1, ¿no? En cualquiera de los dos casos. Dice ahora, de las personas que tienen tuberculosis, ahí ya nos están hablando que hay una condición dada. La persona tiene tuberculosis, ¿no? La persona tiene tuberculosis. De las personas que tienen tuberculosis, el 80% reacciona positivamente a la prueba Y. Es decir, que la prueba sale positiva para las personas que tienen tuberculosis en un 80%. Que es en términos de probabilidad de 0.8, ¿no? En términos de probabilidad esto es 0.8. Mientras que el 30% de los que no tienen tuberculosis, ¿no? Mientras que el 30% de los que no tienen tuberculosis, ahí nos están diciendo que la condición acá es que la persona no tiene tuberculosis. De complemento de la persona que no tiene tuberculosis, reacciona positivamente a Y. El Y sale positivo. Esto sucede, dice, en el 30% de los casos. En el 0.3. Entonces, ahí tenemos nuevamente, ¿no? El 10% de la población, o lo que equivale en probabilidad al 0.1 de la población, tiene tuberculosis.
el 0.9, ¿no?, de la proporción de la población no tiene tuberculosis. Los que tienen tuberculosis y se hacen la prueba Y, sale positivo en el 0.8, ¿no?, en probabilidad, o el 80% en porcentaje. De los que no tienen tuberculosis, pero el test dice que sí tienen tuberculosis, la prueba sale positiva, eso ocurre en un 0.3, ¿no?, en un 30% de las veces. Esa es casi toda la información que nos dan, sí, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona, ¿no?, se seleccione una persona al azar, dice, ¿no? Seleccionas una persona al azar y bueno, lo que nos dice es cuál es la probabilidad de que esa persona tenga tuberculosis si reaccionó positivamente a la prueba. Si reaccionó positivamente a la prueba. Nos dice que ha reaccionado positivamente a la prueba, ¿no? La condición, lo que ha sucedido es que ha reaccionado positivamente a la prueba. Nos dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona tenga tuberculosis dado que sucedió esto? ¿No? Dado que sucedió esto. Eso es lo que nos dan. Dado que reaccionó positivamente a las pruebas. Acá podemos aplicar directamente el teorema de Bayes, ¿no?, porque es lo que... ¿cómo deberíamos resolver? O también podríamos aproximarnos mediante la tabla. Es un poco ya depende de lo que nosotros queramos ver. La idea es ver si la información que nos da se aplica al teorema de Bayes o por dónde podemos ir, digamos, ¿no?, para resolver esto. Con el teorema de Bayes, si aplicamos directamente el teorema de Bayes, ¿qué dice el teorema de Bayes? Que este tipo de probabilidades lo podemos calcular como la probabilidad a priori, la T, multiplicada por la verosimilitud, ¿no?, que era la inversa de lo que tengo acá, de Y positivo condicionado a T, ¿no?, condicionado a T. Numerador es esto del teorema de Bayes. La priori con la inversa de esta, ¿no?, que es la verosimilitud, le hemos llamado. La probabilidad de T la conocemos, 0,1. La probabilidad de Y positivo dado T también la conocemos, 0,8. ¿No? Está bien, ya tenemos ahí. Y en el denominador debería venir la probabilidad de Y positivo. La probabilidad de Y positivo. Y positiva no la tenemos como información, pero sí tenemos el comportamiento de Y positivo con la partición. Y positivo con T, sé cómo se comporta. Y positivo con T complemento, sé cómo se comporta. Y la partición acá es el T, ¿no? ¿Tiene tuberculosis o no tiene tuberculosis? Entonces yo puedo reescribir esto en base a los términos de la partición, ¿no? En base a los términos de la partición. La partición, el Y positivo, lo puedo escribir en términos de la partición. La probabilidad de la primera, ¿no?, la probabilidad de que tenga tuberculosis, multiplicado por la probabilidad, en este caso ya de que del comportamiento de la variable de interés, Y positivo condicionado a que tenga tuberculosis. Más la otra partición. La probabilidad de los que no tienen tuberculosis multiplicado por la probabilidad de que el test salga positivo dado que la persona no tiene tuberculosis. Ese es ese es el teorema de Bayes en toda su extensión a partir de una partición dada, ¿no? Ese es el teorema de Bayes en toda su extensión a partir de una partición dada. Finalmente, lo único que me queda es reemplazar, ¿no? Porque tengo toda la información, si se dan cuenta. Tengo el comportamiento del test en la partición, dado que tiene tuberculosis, dado que no tiene. Y tengo los datos de la partición. Lo único que me queda es reemplazar. Arriba es la probabilidad de que tenga tuberculosis, es 0.1. Multiplicado por la probabilidad de que teniendo tuberculosis el resultado de Y sea positivo. Es este, ¿no? 0.8. 80% de eficacia ahí en el test. En el denominador, siempre el numerador está en el denominador como uno de sus elementos, ¿no? Aquí si se dan cuenta, este está justamente es el primer elemento de acá abajo.
Así que esto lo puedo poner ahí abajo sin problema. Más el siguiente elemento de la partición. Más el siguiente elemento de la partición, que viene a ser la probabilidad de t complemento, que son los que están sanos, 0.9, multiplicado por el ESOR, digamos, ¿no? Dado que no tiene tuberculosis, que le digan que es positivo, que está acá, ¿no? Dado que no tiene tuberculosis, dado que es positivo, bueno, la probabilidad de que diga que es positivo, dado que no tiene tuberculosis, perdón, ¿no? En ese caso, este es un escenario malo, este es 0.3. Este vendría a ser 0.3. Si esto lo desglosamos, a ver, numerador y denominador para ir rescatando algunas cosas. 0.1 por 0.8 será 0.008, ¿no? El numerador es 0.08. Y el denominador ya es un poco más grande que ese valor. Será 0.35. 0.35. Y finalmente 0.08 dividido entre 0.35. Entre 0.35, perdón, entre 0.35. 0.8 entre 0.35. 0.2285. 0.2285. 86, digamos, ¿no? Redondeando hasta el cuarto dígito. Entonces, la probabilidad que una persona esté con tuberculosis, dado que el test le ha dicho que tiene tuberculosis, es de 0.22, ¿no? 0.2286. Ahí Yulisa nos ha mandado también el resultado. Sí, ¿no? Es 8 sobre 35 finalmente, ¿no? 8 sobre 35. Podríamos imaginarnos una tabla así con 100 personas y reconstruir esto de una manera mucho más rápida, ¿no? Caminos, nuevamente hay varios, ¿no? Finalmente la idea es que tengamos un poco la intuición y sepamos usar la información que nos están dando para seguir en el campo de la probabilidad, digamos, ¿no? Con las tablitas, para mí se soluciona bastante bien. Otros utilizan estas ramas, que igual funcionan. En el libro van a ver varios ejemplos que resuelven teoremas de Bayes utilizando así diferentes escenarios, ¿no? Armándose diferentes tablas ya con las probabilidades. Así que un poco depende mucho de lo que cómo ustedes puedan, se les haga más sencillo, digamos, ¿no? Entender esto. No sé si tienen dudas, preguntas hasta esta parte. Sí, todo claro. ¿Se entiende? Ya, gracias, David. Sí, está. El teorema de Bayes se utiliza harto, tiene bastantes ejemplos en el libro. Hay uno de los ejercicios que se utiliza bastante para el teorema de Bayes. Les puedo recomendar, a ver, hay un ejercicio que siempre pongo en el examen a veces. Les pongo como repasar, ¿no? Repasar. O sea, van a ver en el examen de esta parte seguramente unos 2 o 3 ejercicios del teorema de Bayes, ¿no? O la probabilidad total, ¿no? Como les he dicho, las modalidades del examen que yo hago normalmente son muchas preguntas, unas 20 preguntas, pero cortitas, digamos, ¿no? Y con opciones múltiples. Entonces, en alguno de esos ejercicios recuerdo que sabemos ver el problema de Monty Hall, ¿no? El problema de Monty Hall, ¿no? Pueden repasar, que es un ejemplo bastante interesante y curioso, que se utiliza algo del teorema de probabilidad total, algo del teorema de Bayes para resolver ese problema, ¿no? Es un juego en realidad el problema de Monty Hall, ¿no? Así que ahí le pueden dar una mirada para ir repasándola. Y bueno, en el libro igual hay muchos ejercicios, pero todos tienen esta misma secuencia, esa misma idea, digamos, ¿no? Así es, la clave acá es siempre escribir los eventos y escribir la información. A partir de eso es aplicar las distintas propiedades que hemos visto, ¿ya? Así que terminamos acá con la sesión y nos vemos el día martes. Como les había dicho, cada martes les voy a dar ahora tareas virtuales para que me la entreguen hasta el jueves siguiente, ¿no? Van a tener que 3 días ahí para
para dedicarle tiempo a esa tarea virtual que yo les dé. Así que para el martes voy a ir preparando en base a lo que hemos visto ahora, ¿no? Un poco